¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos otra vez al Grupo Educativo Tallado. En esta oportunidad vamos a realizar un video que corresponde al armado del volante en esta parte, es el lado izquierdo del motor. Entonces vamos a pasar a hacer todo el procedimiento que corresponde para ensamblar la parte del volante magnético. Ahora vamos a empezar a colocar los siguientes elementos. Primeramente vamos a poner el árbol de levas. El árbol de levas que tengo acá en la mano. Antes de instalar el árbol de levas vamos a hacer algunas recomendaciones. Por ejemplo, donde se aloja el pin del árbol hay que verificar, porque resulta que aquí gana un desgaste. Entonces podemos con el mismo pin colocarlo de la siguiente forma, así, y hacer unos movimientos axiales para verificar el juego que tiene. Aproximadamente son 12-13 centésimas, ¿no? Entonces verificamos que se encuentra en buen estado. Muy bien. Ahora no olvidar también que en la misma operación lo podemos hacer con el árbol de levas, colocando en este lugar, colocando así y verificando también el juego que tiene, aproximadamente que son 10 centésimas. Muy bien. Ahora sí, no se olviden del anillo que lleva en este lugar de esta forma. Hay que lubricar, pero antes hay que introducir aire comprimido por acá, hay que sopletear con aire porque estos son conductos de lubricación. Ahora sí vamos a poner a punto el motor, o colocar en sincronización el punto de distribución de este motor. Entonces tenemos acá una chaveta, teniendo en cuenta que también no se encuentre floja, que esté ahí pegada. La chaveta va a ir mirando hacia arriba, ¿no? Para la parte de arriba que se encuentra el cilindro, va mirando así. Entonces, si nos fijamos en el engranaje, tenemos aquí donde estoy señalando con la punta, tenemos un punto que es el punto de sincronización, ¿no? Entonces esta es una sincronización o una distribución directa por puntos encontrados, porque tenemos dos puntos que se encuentran, que es la del piñón del cigüeñal que estoy señalando con la del piñón del árbol de levas. Tiene acá un punto, es en bajo relieve, un punto muy pequeño. Entonces estos señores los vamos a alinear ya, y lo hacemos de la siguiente manera: chaveta mirando hacia arriba, colocamos de esta forma, miren, el punto tenemos que enfrentarlo con el punto del cigüeñal. Entonces la leva, miren, tenemos acá una leva, esta leva debe mirar hacia abajo, hacia el cigüeñal. Ya, la leva va a ir hacia el cigüeñal, así, de esa forma. Entonces nos vamos a guiar del punto, colocamos, introducimos así con la mano y alineamos el punto. Nos vamos a fijar aquí, miren, observen acá, ahí tenemos alineado el punto del árbol y el punto del piñón del cigüeñal, ¿no? Están emparejados, están alineados. Ahora sí vamos a colocar el pin, antes lubricando toda esta parte, hay que lubricarlo, y lo colocamos de la siguiente manera. No importa en qué lado, porque después lo vamos a tener que alinear, ¿no? Entonces miren, teniendo en cuenta que no se nos salga el punto, colocamos de la siguiente forma. Ahora nos vamos a ayudar para, ¿no? Así. Bueno, acá no necesitamos dar golpes, solamente que tiene que ingresar con facilidad. Muy bien, entonces verificamos, hacemos unos movimientos, está muy bien. Ahora vamos a colocar estos tres elementos que tengo ahora en la mano, que son su platina, un perno y un resorte. Entonces colocamos antes el resorte aquí en el orificio que señalo, y ahora la platina va a ir de esta forma. Observen,
Observen que aquí tenemos un alto relieve. Tenemos un alto relieve. Ese alto relieve va a ir así, mirando hacia afuera. Ok, acá es un bajo relieve, ¿no? Va a ir mirando hacia afuera y alineamos. Vamos a alinear, observen acá. Alineamos esta parte de la platina, o sea, esto que estoy señalando. Esa parte lo vamos a alinear con respecto al tope que tiene el que señalo acá. Tenemos un tope en el pin o en el eje, entonces va a ir alineado, o sea, van a ir colocados paralelamente, enfrentados. Ok, entonces colocamos de la siguiente forma. Muy bien, ahora vamos a colocar el perno, que es un perno pequeño, es muy pequeño, aproximadamente de longitud 1 centímetro y un centímetro, casi 1,5 centímetros, pero este perno le vamos a colocar trabatuercas. No nos olvidemos de colocar el trabatuercas, porque son elementos internos. Ok, entonces muy bien, vamos a colocar así. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente acercar el perno hasta que se llegue a apretar un poco. Con la mano nomás lo hacemos. Muy bien, al momento que empiece a ejercer ya presión para que se apriete el perno, vamos a tener en cuenta de que la platina con respecto al eje estén alineados, pero no debemos permitir que se monte la platina sobre el eje o viceversa. Tienen que quedar simplemente enfrentados. Hay que tener en cuenta esta punta, que nosotros al momento de presionar aquí no choque con la carcasa del motor ni tampoco choque con el pin. Entonces, si es que está mal alineado, podemos utilizar una punta para movilizarlo. Así, de esa manera colocamos el dedo, presionamos y notamos que ahora se encuentra alineado. Ahora sí, al momento que hemos alineado de la siguiente forma, ahora sí vamos a pasar a apretar el perno 10. Vamos a apretar. Al momento que vamos apretando, tenemos que ir observando de que no se queden montados estas partes que estoy señalando, teniendo en cuenta la parte de acá. ¿No? Seguimos apretando. Y el torque que corresponde aquí en esta parte es de 1 kilo. Vamos a colocar 1 kilogramo fuerza metro, ¿no? Entonces apretamos. Ahí está, ahí hemos oído el clic. Listo. Ok. El manual dice 1 kilo a 1 kilo 2, 1 kilo 200. Ahí está. Muy bien. Entonces volvemos a verificar que esta parte se encuentren libres, que no estén pegándose, que no estén montándose. Entonces con eso hemos logrado de que toda esta parte quede instalada. Ok, siempre debemos permanecer observando esta parte, porque el momento que gira el motor puede ocurrir acá un gran inconveniente. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, podemos ahí girar el cigüeñal. Tiene una pequeña presión porque ahora tienes encima el árbol, pero aún así es suave con la mano para girarlo. Muy bien, volvemos a colocar ahí. Muy bien, ahora sí, en esta parte que estoy señalando debe ir el retén de cigüeñal. Los retenes, recordar que siempre tienen que ser nuevos. Jamás se tienen que usar los retenes, se tienen que utilizar, sino que tienen que ser nuevos. Y como lo dije antes, tenemos que lubricar los retenes por los labios internos. Los labios internos tenemos que lubricarlos. Acá no vamos a usar silicona ni ningún tipo de pegamento. El lado externo también lo lubricamos. Entonces colocamos, cualquier posición puede ir, no presionamos con los dedos, tiene que quedar a medio milímetro del ras hacia abajo, y podemos usar también un tubo que agarre toda la periferia externa, y nos ayudamos con un martillo de goma para colocarlo en su lugar. De esta forma, ahí vemos,
que el retén tiene que entrar parejo, y ahí hemos logrado poner el retén del cigüeñal. Vamos a colocar la parte que yo señalo acá, que es el pin de presión, que es la que se encarga de sostener el rodaje del cigüeñal. Entonces yo puedo, por ejemplo, alar esta parte del cigüeñal hacia arriba y hacia abajo, y escuchamos ahí un sonido que quiere decir que tiene un juego axial. Entonces ese juego axial lo vamos a suprimir poniendo la cuña que va aquí, o el eje de presión, ¿no? Entonces tenemos acá, esto es, ¿no? Lo voy a retirar. Acá tenemos una cuña y dentro de él tenemos un resorte, es un resorte duro. Hay que colocar aceite aquí, hay que lubricar y podemos presionarlo de esta forma con el dedo. Entonces su trabajo es eso, ¿no? Permanecer en suspenso el rodaje del cigüeñal para que no golpee. Entonces la colocación es la siguiente, pero antes debemos tener en cuenta que acá tenemos un anillo tórico. Hay que colocarlos, siempre tienen que ser nuevos, los anillos tóricos que van aquí. Untamos con aceite y colocamos. ¿Cuál es la posición correcta? Tengo el bisel que tiene la cuña, la que estoy señalando, hay un bisel. Ese bisel debe mirar hacia el cigüeñal, ¿no? Entonces, pero antes voy a dar una recomendación para colocar el perno que va aquí, que es un perno número 10. Resulta que a veces nos olvidamos y no sabemos la medida que corresponde. Podemos usar una punta y introducirla sobre el orificio que va al perno para tomar la medida de altura que tiene, ¿no? Entonces la comparamos con el perno que vamos a utilizar y tenemos una referencia. Muy bien, entonces ahora vamos a colocar, le dije, con el bisel mirando hacia el cigüeñal, colocamos con mucho cuidado de esta forma, presionamos con los dedos. Ahí ahora vamos a colocar su perno, colocamos el perno, hay que tener acá bastante precaución. ¿Por qué? Porque este eje solo se sujeta por un lado. Entonces si tuviera dos pernos hacia ambos lados fuera parejo, pero resulta que cuando nosotros apretamos el eje se puede desviar. Entonces lo que hacemos es también ir empujando el pin, ir empujándolo y a la vez ir apretando el perno, porque tiene que introducirse parejo, uniforme. Muy bien, entonces tenemos que ayudar, y si no podemos con los dedos para empujar el pin, golpeamos con una herramienta y a la vez tenemos que ir apretando el perno, ¿no? Un golpe suave. ¿Para qué? Para que el pin se vaya acomodando, para que la cuña que tiene adentro se vaya emparejando sobre el rodaje del cigüeñal. Entonces vemos que también aún mantiene una presión. Hay que recordar que ese bisel tiene una presión por el resorte, entonces no podemos confiarnos y podemos dejar flojo este pin, ¿no? Entonces debemos ser muy cautelosos al momento de instalarlo. Muy bien, ahora voy a apretar un poco más. Vamos a apretar, pero a la vez también tengo que ir verificando. Muy bien. Ahora sí vamos a dar el torque adecuado, que es 1.2 kilos, y con el torquímetro ahí tenemos. Muy bien, entonces hay que asegurarnos que este pin ha llegado a su base. Cuando nosotros damos un golpe sentimos un sonido metálico, en la cual ha dicho que ha llegado a su tope. Entonces de esa forma hemos instalado ya el pin, el árbol de levas. Ahora corresponde colocar el volante magnético. Entonces
entonces ya hemos colocado lo que es el pin del presionador del rodaje del cigüeñal. Entonces puedo ahora comprobar haciendo un juego axial en el cigüeñal y resulta que no encontramos ningún juego, ¿no? Entonces de esa forma podemos comprobar de que se encuentra bien instalado esta parte. Ahora sí vamos a colocar el volante magnético con su conjunto de embrague unidireccional. Hay que tener en cuenta que el volante tiene acá una marca donde va la chaveta. Entonces esa marca la vamos a alinear con respecto a la chaveta que tenemos aquí, que estoy señalando. Lo tenemos que alinear así, de la siguiente forma. Colocamos, sostenemos esta parte sin soltarlo, porque esto se desliza hacia abajo, se puede caer. Entonces tomamos de referencia la marca con respecto a la chaveta del cigüeñal y colocamos de la siguiente forma. Tenemos que ir observando de que se alineen, tenemos que observar que se tienen que alinear. Entonces cuando ya se han alineado, el volante baja de una manera más fácil. Entonces hacemos ahí unos pequeños golpes. Muy bien. Ahora sí, verificamos que se deslice o que gire el embrague unidireccional, su engrane, y aproximadamente de la platina con respecto al engrane tenemos aproximadamente 1 milímetro de distancia, ¿no? O sea que no debe rozar con la platina que tenemos acá del árbol. Es 1 milímetro que lo separa, es 1 milímetro que los está separando. Ya, tampoco puede estar muy arriba, 2 o 3 o 4 milímetros sería demasiado, entonces hay que revisar la instalación. Muy bien, ahora vamos a colocar su perno, el perno que lleva el volante que va en este lugar. Entonces tenemos acá el perno y debemos también colocarle el pegamento que se llama traba pernos o traba roscas. 1, 2, 3 gotitas, 3 gotas. Colocamos, ¿no? Entonces ahora vamos a colocarlo, lo vamos a deslizar con la mano, vamos a acercarlo. Este es un perno número 12 de la siguiente manera. Ahora sí vamos a tener que darle su torque adecuado, pero antes usamos el sujetador de volante. Colocamos el sujetador de volantes porque vamos a dar un torque muy fuerte. Entonces, según el manual del fabricante, nos dice que el torque que debe llevar este perno son 7 kilos o 7 kilogramos fuerza metro. Ya, son 7 kilos. Es un torque demasiado fuerte, por eso debemos tener en cuenta acá para sujetar y que no se nos vaya a deslizar el volante y nos dificulte para darle el apriete. Muy bien, ahora sí, buscamos en el torquímetro y colocamos 7 kilos. Vamos a colocar 7 kilos que nos indica el manual. Muy bien, ahora sí. Vamos a poner el dado que le corresponde, que es el número 12. Y empezamos a dar el torque debido, sosteniendo con una mano el sujetador y con la otra mano vamos dando el torque adecuado, ¿no? Entonces vamos a girar. Muy bien, ahí hemos oído el clic que hace el torquímetro, ¿no? Entonces eso nos avisa que ya tenemos los 7 kilos que corresponden
al perno que sujeta el volante. Muy bien, vamos a retirar el sujetavolantes. Ya, ahora vamos a colocar los piñones reductores, que son los que transfieren la potencia del arrancador hacia el embrague unidireccional. Entonces vamos a colocar, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos un piñón de un diámetro mayor con un piñón de un diámetro menor. Tenemos menos dientes, acá tenemos 16 dientes, acá 14, entonces el más grande va a ir puesto hacia el motor de esta forma, pero antes debemos colocar sus lainas o anillos, que son súper finos en cada extremo. Debemos lubricar. Aquí tenemos un orificio, bueno, acá no tenemos acá rodaje, simplemente es un orificio puesto, y engrasamos toda esta parte, o mejor dicho lubricamos, colocamos de la siguiente forma. Si no ingresa, podemos mover el engrane mayor, lo movemos para que ahí engrane de esa forma. Muy bien, entonces la comprobación es girándolo y a la vez hace girar, ¿no? Si volvemos hacia el otro lado, gira con todo, y para el otro lado gira solo el embrague. Muy bien, ahora sí, seguimos. Ahora tenemos aquí en la mano, tenemos las guías que corresponden a este lado. Tenemos dos guías. Hay que tener en cuenta que si las guías se encuentran oxidadas o maltratadas, podemos utilizar una lija fina para retirar los excedentes, porque las guías deben ingresar solamente con la mano o con los dedos. No deben estar duras, no deben permanecer fijas, sino flotantes. Muy bien, entonces colocamos la guía de este lado, y lo voy a ingresar solamente con los dedos, ahí, de esa forma, ¿no? Sobresalen aproximadamente, tenemos aproximadamente 7 milímetros que sobresalen. Igualmente colocamos la guía que se encuentra en este lugar de la siguiente manera. Hay que revisar la base donde se va a colocar el empaque. Vemos que tiene que estar en perfecto estado, y ahora debemos colocar la tapa que tengo acá. Igualmente la base debe estar en perfecto estado, y ahora vamos a colocar el empaque nuevo. Tenemos acá el empaque, colocamos así, hacemos ingresar sobre las guías. Primeramente lo hacemos ingresar sobre las guías. Vamos a hacer lo mismo con los demás empaques cuando hemos colocado. Si queremos que no se nos mueva, podemos colocar un poco de grasa fina, para simplemente permitir que se fijen y no se muevan al momento de colocar la tapa, ¿no? Así, de esa forma podemos poner grasa para permitir que se fijen en su base y no se pueda mover. Muy bien, acá no vamos a utilizar ningún tipo de pegamento, ni siquiera silicona. Muy bien, entonces antes de colocar la tapa del volante debemos colocar el switch que es de los cambios, ¿no? Tenemos que colocarlo antes de poner la tapa, porque si no va a ser imposible colocarlo. Entonces tengo acá en la mano, es el pin, es un pin pequeño con un resorte que va a ir en ese orificio que está acá al costado. Lo ponemos ahí de la siguiente manera. Entonces ahora sí, acá tenemos también un anillo tórico, debemos colocarle nuevo. Colocamos aceite alrededor de este anillo tórico y pasamos a colocarlo de la siguiente manera. Miren el cable mirando hacia este lado, colocamos, presionamos, sostenemos, y ahora tenemos que colocar los pernos, que son tornillos spa pequeños, son de un espesor de 3 milímetros, 4 milímetros de diámetro, y con el estrella vamos a apretar aproximadamente un torque de 300, ni siquiera medio kilo, 0.3 kilogramos. Entonces tampoco ponemos silicona ahí, simplemente
con el anillo tórico es suficiente. Muy bien. Entonces ahora vamos a colocar la tapa, ¿no? Siempre con las recomendaciones que tenemos que colocar sin silicona, sin ningún pegamento. Solo podemos utilizar grasa muy disuelta para fijar el empaque, como lo voy a hacer ahora, solamente para fijar, colocando grasa para que no se mueva al momento de colocar los pernos en su lugar, ¿no? Muy bien, listo. Tenemos ahora preparada ya la tapa. Tampoco colocamos absolutamente nada acá, ningún pegamento, debe estar limpio y en buen estado. Hay que tener en cuenta que al momento de colocar nos va a jalar, digamos, el impulso que tiene la fuerza magnética, pero podemos alinear así. Es fácil colocarlo. Ahora sí nos cercioramos de que el empaque se encuentre en su lugar, que no sobresalga o que se haya introducido. Entonces vamos a colocar los pernos, que son 8 pernos. Tenemos acá en este lado, tenemos un perno grande, los demás son pequeños, ¿no? Teniendo en cuenta que la altura aquí, aproximadamente un dedo aquí, que son aproximadamente 1,5 centímetros que tiene de altura cada perno. Colocamos. Así, ahora tenemos un perno más pequeño que va dentro acá, de este lado, no olvidar de tenerlo, y aproximamos con la llave T. Vamos a aproximar para después darle el torque adecuado. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dar el torque, que es 1 kilogramo. Ahí está, escuchamos el clic que hace, y así de esa forma, de una manera cruzada, vamos a apretar todos los pernos. Entonces ya hemos colocado la tapa, colocamos también los piñones reductores que van en este lado, que se van hacia el arrancador, su tapa, los 3 pernos. También acá tenemos la tapa de los puntos de distribución, la tapa de encima, el orificio donde sale la marca de distribución. Ahora sí, muy bien muchachos, hemos culminado con este video tutorial que corresponde al ensamble del lado del volante. Entonces será para otra oportunidad.